Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece hacer en CNN Chile y que es no sobre, sino con las personas en situación de discapacidad. Y hoy día vamos a hablar de algo trascendental, que es el trabajo y cómo ese derecho es vulnerado y cómo podría no ser vulnerado. Qué buenos ejemplos hay también de integración. ¿Qué pasa en una empresa, en un grupo humano también? Porque no siempre es una empresa, puede ser un servicio público también. Cuando ingresa una persona en situación de discapacidad, ¿cómo transforma el ambiente laboral? Bueno, de eso vamos a conversar hoy día y tenemos un panel de verdad de lujo, porque hay medidas importantes anunciadas que podrían tener un impacto importante para las personas en situación de discapacidad y por ende para todo el país. Le damos la bienvenida primero a Solange Peña. Solange, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Tiene 23 años Solange, tiene discapacidad cognitiva, además esquizofrenia de base, trabaja hace 2 años y 10 meses en el Starbucks de Isidora Goyenechea, con una jornada laboral completamente normal, con 20 horas. Y a mí me gustó mucho tu apodo, porque a ti te dicen Solcito, ¿no? Sí. Solcito por la sonrisa que ustedes le ven, a diferencia de la mayoría de los trabajadores, ella está siempre sonriendo en su jornada laboral, así que por eso también le dicen Solcito. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y una mujer que ha trabajado muchísimo en los temas que tienen que ver con inclusión laboral, Andrea Sondeck. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Feliz de estar contigo. Yo lo sé. Fundadora además de Fundación TACAL, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, máster en inclusión de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y experta además en responsabilidad social empresarial, vinculado a temas con discapacidad. Ya nos va a contar un poco más de la Fundación TACAL, donde ha trabajado activamente para incluir a personas en situación de discapacidad. Cualquier persona, cualquier empresario, les digo al tiro de inmediato que estén en duda cómo hacerlo, Fundación TACAL los guían y los ayudan de inmediato en el proceso que deben seguir. Así es que recomendado, pero recomendación de la casa, de inmediato. Le damos la bienvenida también a Jaime Velorio, diputado de la UDI. Jaime, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí como venimos como personas, haciéndonos caso siempre que los cargos son inseparables, pero aquí tuteamos. Me parece muy bien. Todo bien. Con el ministro me da un poco más de plancha, pero después lo presento. Es que Miembro más viejo además, que yo, entonces. y esto es muy relevante, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo. Sí, y es un gusto tenerlo. Y primero quiero partir con nuestra invitada estrella, Solange. Quiero que tú nos cuentes tu trabajo, cómo es, en qué consiste y por qué te gusta ese trabajo, además. Bueno, mi trabajo principalmente tiene como 3 áreas. A ver. La primera es atender al cliente, decirle hola, ¿cómo está?, llamarle su nombre, eso se llama conexión. La segunda es mantener la tienda limpia y la tercera es como sacar el producto de, por ejemplo, de food, que le llamamos alimentos, sacar. Ese es como fundamentalmente mi trabajo. Me gusta porque existe un ambiente laboral súper bueno, súper rico. No existe como división o envidia o querer pelear con el otro, sino es como una familia, se podría decir. Desde que yo entré a Starbucks, me sentí como en mi segunda casa. Me miraban de igual a igual. O sea, nunca me dijeron, ¿y tú por qué eres discapacitada? Siempre me decían, Solcito, tú puedes, Solcito, tú estás para grandes cosas, no te des, ¿cómo se dice?, límite tú misma, sino que tú vas a ir creciendo. Y ahora, antes era una oruga, se podría decir, y ahora soy una mariposa. Me siento absolutamente desplegada y volando, diría yo, más por lo que cuentan tus compañeros. Y esa acogida fue importante, me imagino, para que tú te sintieras bien también para empezar a trabajar, ¿no? Sí. Verdaderamente Starbucks es como mi primer trabajo oficial, se podría decir. Gracias a Dios se dieron como las puertas a través de la municipalidad. Me enseñaron a cumplir ciertos horarios. Sí, porque te exigen igual que a todos. Yo quiero preguntarle una cosa al ministro. Ministro, me gustaría que antes que hablemos de las medidas y todo, que habláramos primero de una cosa. Si tuviéramos que hacer un arqueo general de la participación laboral de las personas en situación de discapacidad versus las personas que no tienen discapacidad, de las que buscan trabajo, obviamente las que quieran trabajar, ¿cómo estamos? ¿Qué porcentajes se pueden nombrar? No estamos bien, pues. Definitivamente no estamos bien.
Si uno lo ve por porcentajes, la ENDIS, la segunda encuesta de discapacidad, es esclarecedor respecto de los sesgos, las resistencias y las discriminaciones, para ponerlo en esos términos. La ENDIS arroja que en Chile hay personas mayores de 18 años, cerca del orden de 2.600.000 personas con algún tipo de discapacidad. No un tema de minoría, a pesar de que la gente piensa. Minoría desde el punto de vista del poder que ejercen, pero desde el punto de vista del universo, ciertamente que es un universo bastante grande en términos de la población. Si uno lo mira, lo desagrega, observa que prevalecen las dificultades de orden cognitivo, luego las dificultades en el plano del habla, después están las que tienen que ver con actividad motora o física, y después las de la escucha y las de orden ocular. Sin embargo, en el mundo laboral lo que se expresa es que hay estadísticas un poco engañosas, para ponerlo en estos términos, porque de ese universo de personas tenemos como un 39% que aparece trabajando, que figura... Que eso ya es mucho más bajo que la población normal, que es como el 70 y tantos por ciento. Es el 60 y tantos por ciento. Sin embargo, tenemos un 57% que es inactiva. Y esa condición de inactiva, que es distinto al desocupado, que es el 3% que no encontró trabajo, no obstante buscó, en este caso la condición de inactivo, que es el 57%, más bien tiene que ver con que hay una resistencia previa para buscar empleo, porque hay un rechazo permanente para encontrar empleo. Como, o sea, ¿para qué voy a buscar si no me van a dar? Exacto, lo que dicen las estadísticas... Lo cual es cierto todo esto, no es que se estén pasando un rollo, digamos. No tiene que ver con un delirio de una persona, tiene que ver con que cuando van a una empresa, hay empresas notables, notables que tienen empleabilidad para personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, hay muchas empresas donde lo que se instala es la idea de experiencia previa, pero esa experiencia previa más bien es resistencia emocional de la empresa para la contratación. Entonces, romper esa barrera es lo más difícil. Es lo más complejo desde el punto de vista de la cultura. Jaime, antes, no sé si tú habías escuchado, tenías conciencia, porque la mayoría de la gente con la que uno se encuentra no la tiene, que hay una ley en Chile, la 18.600, que permite pagar menos del sueldo mínimo solo a las personas con alguna discapacidad mental. No, yo la verdad es que no lo había escuchado. Me sorprendí, de hecho, cuando se dio el anuncio en el 21 de mayo, porque uno decía, ¿y por qué, digamos? Una cosa diferente es cuando uno tiene un joven, por ejemplo, que está en formación y que le permiten que tenga un salario más bajo porque, en el fondo, lo están ayudando o capacitando al mismo tiempo. Pero no hay ninguna razón por la cual uno tenga que decir que si va a contratar a una persona que tiene alguna discapacidad, tenga que pagarle menos salario que el mínimo, digamos. Obviamente que es chocante, porque... Yo creo que hay algunas cosas que son culturales y otras cosas que son legales. Y lo que he aprendido como diputado es que no basta con que las cosas estén en la ley para que se traduzcan en la realidad. Y de hecho muchas veces están en la ley y producen grandes expectativas, pero terminan siendo expectativas frustradas. Por ejemplo, el acceso de discapacitados o de personas con discapacidad en términos de edificios y otros, eso está en la ley de urbanismo hace mucho rato. Pero recién ahora ya se modificó nuevamente y se exige. Y no hay ninguna razón por la cual una persona con discapacidad física, motora, no pueda entrar a un edificio público, por ejemplo, y eso ya se ha avanzado mucho. O, era solo la entrada. Claro, ahora recién se está viendo que te puedan mover al interior del edificio. Claro, o por si ejemplo, a un no colegio. O sea, no hay ninguna razón por la cual un niño que esté en silla de ruedas no pueda entrar a un colegio. O sea, no hay ninguna razón que diga, no, mire, sabe que usted no, porque no estoy preparado. ¿Por qué no está preparado para algo como eso? Cosa diferente, yo creo que ahí es súper importante hacer esa diferencia en las discapacidades sensoriales o personas con discapacidad mentales, transitorias, algunas permanentes, otras. Entonces, es súper importante ir viendo el caso a caso. Yo no creo que haya como una solución única, pero hay algunas cosas que son evidentemente inaceptables, como esta idea de que una persona, por tener alguna discapacidad, entonces se le puede pagar menos que el mínimo, ¿no? Ahora, lo más, no sé si gracioso, en verdad yo lo encuentro irónico, es que en el 2004 se hizo una modificación a esta ley. Y la modificación que se hizo es que decía que se les podía pagar menos del sueldo mínimo a los deficientes mentales. Entonces se cambió deficientes mentales por personas con discapacidad mental. Ese fue el gran cambio. O sea, dejaron que les podía seguir pagando el sueldo mínimo, pero le cambiaron la palabra, la denominación. Yo te quiero preguntar, Andrea, ¿cuánto se usa esta ley? ¿Se usa, no se usa? Mira, afortunadamente, este es un tema ético, ¿no? Nosotros tenemos como Fundación Tacal más de 2.400 personas con empleo, con contrato de tipo indefinido.
Pero curiosamente, justo antes de que la presidenta anunciara la modificación de esta ley, llegaron 2 empresarios que hace 8 años tienen contratadas a personas con discapacidad intelectual por un sueldo por 150.000 pesos. Pero cumpliendo la jornada 8 horas laborales, las mismas exigencias de todo el mundo. Qué vergüenza. Y se acerca a la fundación a solicitar que por favor nosotros le solicitemos a la persona con discapacidad que por favor renuncie, porque con eso se evita pagar el mes por año. Entonces yo le dije que de verdad a mí me daba vergüenza ajena pensar primero que a una persona tú le puedas pagar 150.000 pesos. Segundo, él me dijo, lo que pasa es que las personas con discapacidad intelectual no pueden trabajar competitivamente. Y yo le dije, uy, que estás equivocado. O sea, nosotros tenemos miles de ejemplos. Y en segundo lugar, le dije que a mí me daba vergüenza que él quisiera incluso restarse la posibilidad de que esa persona recibiera el mes por año, ¿no? Porque efectivamente está el abuso con los más vulnerables de los vulnerables. Porque si yo tomo la discapacidad intelectual, evidentemente que es probablemente la discapacidad que menos posibilidad tiene de pactar libremente con el empresario, como dice la ley. Entonces es indignante. A mí me indigna. Y curiosamente llegaron 2 empresarios que querían hacer exactamente lo mismo. Yo no sé si estaban dateados de que se iba a hacer este anuncio, pero me llamó mucho la atención porque no es frecuente que se use. Afortunadamente, tenemos empresarios éticos. Hay, de todas maneras, algunos que la continúan utilizando. Ya el puro símbolo culturalmente es una vergüenza que exista la posibilidad. Solange, ¿qué te parecería a ti que te pagaran? Yo sé que no es el caso de Starbucks. Starbucks a cualquier persona en situación de discapacidad le paga lo mismo que a otra persona. Pero mi pregunta es, ¿qué te parecería a ti que te pagaran menos que el mínimo, menos que tus compañeros por el mismo trabajo? Me parece ilógico, me parece inhumano, me parece que el poder sobre el otro, no mirando a la persona tal como es, su sentimiento, lo que vale por dentro, sino como algo, no sé, algo que no fuera humano y más encima como una cosa denominada así, que tienes que trabajarme, cumplir, sacar el provecho. Me parece malo, muy malo. Me parece que eso no es ser humano, es como una violación a los derechos humanos. Y no se supone que Chile es el primero, tengo entendido, de la inclusión laboral en Latinoamérica, si no me equivoco. No, lamentable. Me gustaría decirte que no te equivocas, pero te equivocas. Pero sí hay buenos ejemplos y yo quiero mostrar uno de ellos y es el tuyo. Quiero mostrarte a ti porque te fuimos a grabar. Fuimos mucha gente, haremos dijo la mosca. Fue la Nicole Gates. Ella fue a grabar. Y quiero que vean, que abran un poquito la cabeza y también el corazón y vean a la Solange en acción con sus compañeros. Veamos. Antes era como una oruga y esa oruga de repente germinó y se volvió mariposa. Solange, con su carácter, digamos, la paciencia que tiene, la motivación que tiene por aprender, la verdad es que día a día se destaca en constantes tareas que nosotros le damos diariamente. Yo creo que es súper buen aporte porque cuando el alzón no está en turno, se nota. Hoy día te puedo decir, y con mucho orgullo, que tenemos 28 partners, 28 colaboradores que están trabajando con nosotros en este programa de inclusión, donde tienen algún tipo de capacidad especial. Se basa en este principio que tenemos de devolverle la mano a la comunidad donde estamos insertados y de poder darle oportunidades de trabajo a aquellas personas que tal vez no necesariamente encuentran trabajo en forma muy fácil. Trato de hacer las cosas bien, incluso pido que me digan en qué me equivoqué para poder mejorar. Yo siempre recorro la tienda, y recojo la loza, barrer la entrada, o sea, mantener un equilibrio entre servicio y limpieza, se podría decir.
tiene un carisma que yo creo que todo el mundo lo ve. Entonces eso es súper importante, sobre todo en el trabajo que nosotros tenemos, que es súper conectado con la gente, entre nosotros mismos somos súper compañeros, y ella se integra súper bien en ese sentido en el equipo. Me ha servido tanto el desarrollo humano, de tener autoestima, de tener casi independencia. Yo me siento que estoy igual con mis pares, con la gente a mi alrededor. Yo nunca me he sentido inferior o que no valgo mucho como persona, todo lo contrario. Y eso me hace sentir que por la igualdad se puede lograr, se puede construir algo que sea equitativo y respetuoso para todos. Son un gran aporte, aprendemos muchísimo con ellos, son extremadamente responsables y comprometidos, y siempre hay algo que ellos pueden hacer. La sociedad nos mira así que somos extraños o que no damos el 100%, pero no es así, a pesar de que esa dificultad nos limite, pero tenemos otras capacidades, otras áreas de nuestra vida que van floreciendo y cubren esa discapacidad. Entonces, no es malo contratar gente con discapacidad. No solo es malo, sino que más provocan un cambio súper positivo, y a mí lo que me han dicho también tus jefes, compañeros, es que eres de las personas que más cumple con los horarios, menos licencia, más llegada a la hora, menos enfermedad. Sí, es que existe como... ¿Por qué es tan importante para ti responder al trabajo? Es que existe una esencia que... No sé cómo explicarlo, pero es como... me siento tan cómoda, tan libre en ese sentido, me siento como bien aceptada, donde no existe envidia, donde no está la intención de derribar al otro. Y más feliz. entonces, no sé, es como algo súper... No sé cómo explicar esa sensación. No, lo explica perfecto. Yo quiero preguntarle al ministro, ¿cuándo, para que separemos en dos cosas, uno lo de la ley de cuotas y otro lo de la derogación de esta vergonzosa ley? Que van de la mano. Sí, van de la mano, pero quisiera saber el tema de la derogación. ¿Cuándo puede estar cuál es el horizonte de plazo para decir ya, y cuántos votos necesitan? O sea, no le puedo adelantar plazos ni fechas. ¿Estamos hablando de una cosa de 1 año o de 5? No. Algo más breve. Vamos a presentar el proyecto próximamente. El proyecto se hace cargo de aproximadamente 11 mociones. Yo quiero señalar que los parlamentarios han sido bien persistentes en el sentido de poder legislar proyectos de ley referidos a inclusión laboral. Por tanto, el proyecto es sensible y recoge aquellas mociones, especialmente primero en eliminar esta discriminación abusiva. ¿Cuántos votos necesita para esa parte? O sea, lo que pasa es que requiere los votos propios del proceso, legislativo. Sí, ahora, se hace cargo de esta discriminación odiosa de la ley 18.600 que establece la posibilidad de pactar un salario inferior al salario mínimo. Eso es muy abusivo. Yo si hay algo que creo que genera esa ley es frustración en las personas. ¿Verdad que no? O sea, no dignifica el empleo y ciertamente que segrega. En segundo lugar, estamos viendo que el proyecto establezca lo que se ha denominado cuotas laborales, así como coloquialmente, que también es reserva legal en materia de cuotas laborales, tanto para el sector público como para el sector privado. Iría a las dos cosas, porque cuando escuchamos a la presidenta, escuchamos hablar del sector y empresas públicas. Dice además. Además, ya, o sea, sería... ¿Y hay alguna idea ya de porcentaje o no? Eso es parte de lo que vamos a ir anunciando en su momento. Pero, hoy día no den alguna primicia, pues si no la en este programa, ¿dónde? Le estoy de hecho precisando que son un proyecto que va de la mano en los dos ámbitos. Es un proyecto que hemos trabajado aquí, así como han sido persistentes los parlamentarios, y hay que reconocerlo transversalmente. Está la moción del parlamentario, están de todos los sectores mociones de parlamentario. La sociedad civil ha jugado un rol destacado, muy destacado
TACAL, la red, también está la comunidad de organizaciones solidarias que han sido persistentes en el tema. Y también hay un mundo empresarial que también lo ve como un compromiso ético esto. O sea, tiene que ver... Ahora, pero no puede decir qué porcentaje más o menos. No, le voy a decir, desmistificando. Pero tengo que ser honesto, desmistificando. ¿Pero ya lo tienen claro y no lo quiere decir o todavía lo están conversando? Estamos trabajando, pero mire, en los estudios de la SOFOFA y la OIT, ya en la dimensión más laboral, establece de los 3 atributos o cualidades respecto de una persona en situación de discapacidad que participa en una empresa, habla de productividad, disciplina laboral y luego de clima laboral. Son como en ese orden decreciente los valores que se resaltan en la convivencia. Y eso es decidor en el sentido de que es norma arcaica la que existe hoy día y la no inclusión. Entonces, claramente la desigualdad tiene muchas expresiones. Una de estas es en materia de discapacidad y es importante que como sociedad e institucionalmente nos hagamos cargo. Yo quiero mostrar una cosa antes de preguntarte, Jaime, tu opinión sobre este proyecto. Quiero que veamos una gráfica respecto de dónde, porque ustedes dirán, ¿es tan común esto de las cuotas o no? Bueno, hace poco conversamos con la vicepresidenta argentina, que está en silla de ruedas, efectivamente en su país existe, de hecho, un 4% de reserva laboral o de cupos de cuotas. Miren, por ejemplo, así como por decirles una idea, ese es el listado donde existen algunos de los países, no están todos, donde existen cuotas. Entonces pueden ver algo como Etiopía, Alemania, vean Francia y pueden ver Pakistán. O sea, no estamos hablando de Japón, China, India, Irlanda. Entonces miren la variedad de países que hay. Uno puede decir, no, esto es algo solo de los países desarrollados. Y veamos cómo andamos en el continente, porque nos gusta decir que somos, ya no se usa mucho, se me cae el carnet cuando decimos los jaguares de Latinoamérica, pero igual ya. Sí. Es muy noventero, yo sé, ministro, pero mire, por carnet, perdón de ministro, pero ahí la peor usted no. Así que, pero veamos, miren todos los países en nuestro continente donde hay Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Honduras. O sea, no es que sea una excepción que exista, la excepción es que no exista en nuestro continente una ley de cuotas. Dicho esto, Jaime, ¿cuál es tu opinión respecto de la ley de cuotas? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Cuenta con tu voto o no en el sector público, en el privado? Mira, primero algo que de hecho la misma Solange había dicho, que tiene que ver con la dignidad de las personas. La dignidad de las personas no es en parte. O sea, no porque tú tengas una mano menos o un pie menos eres menos digno, sino que la dignidad es completa porque tiene que ver con la condición de ser humano. Y eso es algo que tiene que valorarse permanentemente. Y una de las expresiones tiene que ver con la inclusión, evidentemente. Yo me acuerdo que uno de los primeros proyectos de ley que me invitaron a participar, en este fue el diputado Espejo, era que había una norma para los jueces que decía que los jueces no podían ser ni sordos ni ciegos. Y cuando uno ve además la contradicción y la ironía, que cuando uno ve la imagen de la justicia es ciega, y sin embargo en Chile los jueces no podían ser ciegos. Y obedece a una visión antigua, evidentemente ya pasada de moda, de que no había ni tecnología ni nada que pudiese a ellos ayudarlos, por ejemplo, a leer la sentencia o a hacer sus fallos, etc. Entonces yo creo que en esto hemos avanzado un poco en Chile, pero estamos muy atrás todavía, y aquí lo acaba de mostrar la misma gráfica, estamos muy atrasados y hay una cuestión cultural. Entonces yo creo que sí ayudan las leyes a hacer algunos cambios culturales, pero sí tendría cuidado de esas expectativas muy grandes que se generan cuando pueden terminar frustradas. Entonces, con respecto a las cuotas, yo creo que evidentemente hay que ver cómo vienen, y me gustaría también tener más conocimiento de cuáles han sido las experiencias internacionales. Yo sé que la Fundación TACAL ha trabajado en esta materia. Yo hablo mucho con Pamela Pret, que yo sé que estuvo acá en este programa hace pocos días atrás, y a ella le consulto siempre. Y ella misma, de hecho, decía que, claro, es un poquito contraria al tema de la cuota, pero es eso en el entendido de que tú ya superaste una desigualdad. Que no está, digamos. Exactamente. Y yo creo que sí se puede justificar perfectamente que exista tal cosa, y que el Estado la suma primero es una muy buena noticia también. Lamentablemente hay algunas normas del propio Estado que hacen discriminación, por ejemplo, a estudiantes que hayan estudiado en centros de formación técnica, institutos profesionales. Y de nuevo también los servicios públicos son quienes primero tienen que ponerse a la vanguardia en estas materias, porque tal como lo dice su nombre, sirven al público. Y por tanto que sean más abiertos, más inclusivos, más diversos es una cuestión que es necesaria. ¿Contaría con tu voto si es que viene con un porcentaje, una forma en que te parece adecuado? Obviamente habría que verlo como viene expuesto ahí, pero sí, yo soy más bien favorable a la idea de que uno pueda tener personas
personas con discapacidad y que, de nuevo, no es una solución única para todo tipo de discapacidad, sino que hay que hacer ¿Qué piensas? Bueno, yo doy por descontado que se cuenta con tu voto para derogar la ley que permite pagar menos sueldo mínimo. Ni te lo pregunté, digamos. Eso va a ser unánime, sí, yo creo que en eso... Espero, porque no sé quién se atrevería, digamos, a sostener lo otro. Yo digamos. imagino que alguien podría Pero haber las sostenido cuotas, algún tiempo atrás de que, claro, eso era como para incentivar de que más personas pudiesen estar contratadas, pero al final es un contrasentido, porque no es ni siquiera este subsidio joven que te decía yo, que es como de aprendiz, tampoco funciona muy bien. Y hoy día hay una discriminación, de hecho, hacia jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Porque tú, si bien nos estamos escapando un poquito, yo soy partidario y voy a presentar un proyecto de ley en ese sentido, que dice que hoy día una empresa, cuando tiene 19 trabajadoras, de 19 hacia arriba, tiene que tener esa laguna. Yo creo que lo cambiemos a trabajadoras y trabajadores, para que no haya una diferencia con respecto a las mujeres. Aquí hay un postnatal masculino obligatorio, pero bueno, irrenunciable. Y hay cosas que uno puede ir avanzando en sacar esas desigualdades que no tienen ningún Ministro, sentido. quería decir algo. Yo no me imagino que cuando se legisló esta posibilidad de pactar un salario inferior al mínimo haya sido con la expresa, digamos, voluntad de discriminar. Sí, que no que ponerse de acuerdo sí creo que tiene que haber estado orientado a un incentivo, pero un incentivo perverso desde el punto de vista de la dignidad de las personas. Y hay que hacerse cargo de esos déficits. Ahora, el problema es que son demasiados los retrasos que tenemos en materia de inclusión, que ciertamente muchas veces lo que se presenta, por significativo que sea, resulta insuficiente. Ahora, mi punto es que en el caso de las personas en situación de discapacidad, evidentemente que legislar en materia laboral es generar oportunidades, que es lo que no se ha generado hasta ahora. O sea, tenemos, y para bien, el Más Capaz, que ha generado capacitación. Sin embargo, si no tenemos, en este caso no hablemos de discriminación, hablemos de acciones afirmativas, que de alguna manera releven el peso específico. Es emparejar la cancha, en definitiva. Es generar condiciones de igualdad que es hiper necesario. Que hay una especie como de miedo, es como un mito que uno necesita poder derrumbar. Efectivamente, hay una especie de desconocimiento. Entonces yo creo que es súper importante que las personas como Solange son contratadas no porque tienen un cupo, no porque hay una cuota, sino que es por su valor, es por lo que ella hace, es por lo que ella entrega, y no porque pertenece a un grupo. Pero uno sí necesita romper esos mitos que hoy día existen en el mercado laboral, que existen también La norma genera cultura y la cultura genera normas. Porque si nos quedamos esperando que cambie la cultura, si no se cambian las normas. Yo quiero preguntarte, Andrea, obvio que lo ideal sería que se contratara de por sí, sin necesidad de ninguna norma. Qué maravilla. También me encantaría que hubiera la mitad de mujeres parlamentarias sin necesidad de cuotas. Me encantaría. De aquí al 3.000 sin la ley de cuotas, capaz que resulta, digamos, el paso que damos, con todo el respeto de los parlamentarios. Pero, ¿cuál es la experiencia que hay respecto de las cuotas en otros países? Antes de irnos a la pausa, porque después tenemos otra experiencia que compartir y seguir ahondando. Muchas conversaciones y muchas diferencias de opiniones. Gente que me dice, no, pero es que esto es discriminación positiva, así que es imposible. Yo soy una convencida. La única manera de que Chile cambie la cultura respecto a las personas con discapacidad y derribemos los prejuicios es que se tenga una experiencia personal respecto a convivir, compartir y trabajar con personas con discapacidad. No hay otra. Después, cuando ya la ley de cuotas ya no sea necesaria, retirémosla. Pero no hay otra, y eso es sí o sí. Otros empresarios me han dicho, sí, pero tú no puedes obligar a los empresarios. Tienes que esperar que todo se adecue. Es que entonces voy a esperar hasta el 2050, con suerte. O sea, estoy cerca. Optimista. Entonces, de verdad que dado que el proceso ha sido lento, que muchas de las personas que hoy día están incorporadas en el mercado laboral ha sido bastante complejo ingresar, para mí toma toda relevancia. Tenemos casos de personas que han postulado a ciertas empresas, que no han quedado y que cuando van después de la mano de la Fundación Tacal, la misma empresa, el mismo cargo quedan. Es que ya, no adelantemos, porque quiero que a la vuelta conversemos cómo se debe hacer esa integración, porque también una cosa es la ley y otra cosa es que se contemple un mecanismo de acompañamiento para todos. No estamos hablando aquí de un acompañamiento para la persona en situación de discapacidad. A veces mucha más discapacidad hay en el entorno para recibir a esa persona que una discapacidad real para hacer un trabajo. Así que hacemos una pausa y estamos de regreso en Conciencia Inclusiva.
Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando sobre y con las personas en situación de discapacidad y el trabajo. Y yo lo primero que quiero mostrarles es un video de una de nuestras, para nuestras empresas regalonas en Liguria. ¿Quién no se iba a tomar un copete ahí? Pero estoy seguro que más allá del copete se van ahora contentos por quienes los atienden. Son las personas con las mejores sonrisas de Santiago y tal vez de Chile, y quiero que lo vean. Nosotros, respecto a la inclusión laboral, ha sido un camino que ya llevamos 4 años recorriéndolo. Alrededor del 6% de los trabajadores del Val Liguria están con contrato indefinido y han entrado a través de este programa de inclusión. Ha sido una experiencia maravillosa, no solo en el sentido de que ha permitido que personas invisibilizadas del sistema tengan un trabajo formal, sino que además ha sido un gran impacto para nuestra organización. Un impacto muy bonito, muy bello, que ha transformado también a nuestros trabajadores en mejores chilenos. Montar los salones, repasar los cubiertos. ¿Te toca atender a la gente Sí, también? llevarle las paneras. Eso. ¿Y te gusta el trabajo? Sí, me fascina. Me compro una cosa para mí, le doy la cuenta a mi mamá, plata para comprar, pagar las cuentas. Eso. ¿Os ayudas con las cuentas de la casa? Sí, desde que están es un cambio muy grande, porque igual los chicos ayudan mucho, les gusta la pega, se ve, tienen una memoria increíble, se acuerdan de todo, ellos toman pedidos. Trabajar con personas tan distintas, con personas tan alegres, con personas que tienen esa resiliencia tan natural, solamente provoca cosas positivas en los equipos. Despierta solidaridad, despierta colaboración, despierta compañía. Quiero decir que las personas de este programa de inclusión son evaluadas con una evaluación de desempeño igual que el resto de los trabajadores. La mayoría tienen evaluaciones más que sobresalientes. 0 en tasa de atraso, 0 en tasa de inasistencia, 0 licencia. Todos estos ciudadanos hoy son el sustento, si no de ellos, en muchos casos de sus propias familias. Yo recojo los platos, lavo los platos, hago el piso, ahí termino el trabajo, ahí me voy. Yo con mi plata aquí yo trabajo, compro mi ropa, mis zapatos, zapatillas, calcetines, pantalón, chompa, chaqueta. Si hay algo que caracteriza a la inclusión es que humaniza a la empresa. Y es un deber de Chile tener una ley de cuotas. Cualquier empresa está preparada para este bello impacto que significa sostener la inclusión como un valor. Y eso es lo entretenido, ¿no? Poder poner a una persona a competir con la otra en igualdad de condiciones, aunque no lo parezca. Y nosotros nos damos cuenta y nosotros somos testigos de que sí se puede. Por lo tanto, esto de pagarle menos a una persona del mínimo legal establecido me parece una tremenda burrada. Una tremenda burrada y más en un país que ha ratificado la Convención Internacional que protege los derechos de las personas en situación de discapacidad. Lo dejamos pendiente, Andrea, antes. En otros países ya veíamos un tremendo listado en la mayoría del continente A y nosotros somos una excepción vergonzosa. ¿Cómo es la experiencia de cuotas? ¿Cómo ha funcionado en otros países? ¿Y cuáles son las cosas que hay que decir? Pongámosle ojo para que esta legislación sirva. A ver, en general, no es cierto que una ley de cuota resuelva el tema de la inclusión, porque finalmente lo mismo que pasó con la ley de acceso a los edificios de uso público tiene que ver con personas, ¿no? Pero sí es una tremenda herramienta para todas aquellas organizaciones, instituciones como Fundación Cadacal que trabaja en pro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Yo puedo ir y decirle, mira, Jaime, tú no estás cumpliendo con la ley, permítenos acompañarte para que logres cumplirla. Y evidentemente que Jaime no se va a molestar porque lo vamos a acompañar. Pero tú preguntaste cosas que uno tiene que poner ojo. En Italia me tocó visitar una empresa, allá tenían el 5%,
Y le pregunté al empresario, ¿y en qué están las personas con discapacidad? Ah, están todas en sus casas. ¿Y por qué están en sus casas? No es que aquí molestan, nosotros le pagamos el sueldo, cumplimos con la ley. Obviamente ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que las personas puedan incorporarse, incluirse y ser parte. Si el trabajo es mucho más que llevar el sueldo al final del mes a la casa. Es lo que nos contaba la Solcito. Pero entonces, ¿cómo tiene que hacerse la legislación? Más allá de que no lo vaya a solucionar de por sí y de que, no sé, si pensamos en el Estado, un 2%, por ejemplo, son como 1000 personas. Exacto. No son tremendas cantidades tampoco, pero hay una señal importante. Tiene que ponerse con un acompañamiento, por ejemplo, la cuota. ¿Cómo se hace? Porque también para una empresa, ¿qué es una empresa si le ponen la ley y no sabe cómo hacerlo, aunque tenga buena voluntad y quiera hacerlo bien? Pues. Súper, me parece súper importante. Mira, yo creo que hay varios temas, yo no sé cómo viene la ley, no sé si viene en cuánto tiempo las empresas van a tener que cumplir con esto, no nos quiere contar el ministro, no nos quiere contar el ministro, pero sí es importante formación para el trabajo. Cuando uno ve la brecha, tú hablaste del tema de la educacional, cuando uno ve la brecha en materia educacional de las personas con y sin discapacidad, uno dice efectivamente necesitamos oficio, necesitamos formar a la gente. Solange nos contaba que ella en la empresa, en Starbucks, ella aprendió de responsabilidad, de hábito. Hay instancias donde uno puede partir antes con eso, de tal manera que cuando llegue a la empresa ya tenga incorporado eso. Y obviamente el tema de los seguimientos. Yo no puedo dejar solo, las personas con discapacidad en general, va a ser su primera experiencia laboral. Y por lo tanto es súper importante acompañarlo, no solamente a la persona, sino que también a la empresa. Perfecto. Vamos a votar prejuicios y vamos a votar temores. Ministro, algunas cosas que nos pueda contar del proyecto, cómo vienen, o por lo último, ¿a qué le están poniendo como ojo? Yo destacaría 2 o 3 cosas que me parecen importantes. La primera es que, en general, efectivamente, una ley de cuota probablemente no resuelve todo. Eso, partamos de esa consideración. Y yo también he escuchado opiniones en el sentido de que probablemente mejor pagarle a una persona en situación de discapacidad y que no trabaje. Que va en la casa, digamos, cumpliendo la norma. Es contraintuitivo desde el punto de vista de la dignidad, de los derechos, es decir, desde una sociedad plural e incluyente. Pero sí visibiliza, sí genera la norma, en este caso, en mi opinión, sí genera cultura, y para que la cultura también perfeccione la norma. Y hago esa retroalimentación porque para que una política pública de esta naturaleza tenga efectividad, necesariamente requiere gradualidad. Necesariamente requiere de un proceso que permita que las empresas eliminen la resistencia emocional, que la institucionalidad se vaya adecuando también. Cuando usted una pregunta, cuando usted habla de gradualidad, hay como 2 formas de entender la gradualidad. Por ejemplo, ¿le vamos a pedir primero a las empresas grandes y al último a las más chiquititas? ¿O no, vamos a pedir el porcentaje? Hablemos más bien desde el punto de vista de cómo las empresas se tienen que ir adecuando, porque aquí hay una dimensión que también es material, además de la dimensión, si se quiere, emocional. La dimensión material es que el mismo transformaciones físicas que la misma convención establece, en el sentido de que una empresa tendrá que hacer adecuaciones razonables. La institucionalidad tendrá que también tener la capacidad de fiscalizar esto. Es decir, no es automático. Y en ese sentido se requieren tiempos que permitan ir adecuando. La idea es fiscalizar esto, me imagino que se te comprende que no esté la persona en su casa. Por cierto que sí, pues, de lo contrario no queremos en el fondo engañar. Lo que queremos es precisamente generar culturas de inclusión social, para no hablar solo lo laboral. Esto tiene que ver con que una persona que trabaja genera dignidad, y eso también le permite un desempeño y un desarrollo en la sociedad distinto. Entonces es norma real, norma efectiva, no norma... No es papel. No es papel. No, yo quería decir con respecto a eso, claro, que no hay nada más indigno que suponerte que una persona, porque tiene alguna discapacidad, entonces es como un cacho. Y lamentablemente uno ve eso a veces en algunos colegios. Y eso no puede ser, porque eso sí que ya es doblemente indigno. Entonces hay una cuota para incorporarlos, para derribar los prejuicios. Entonces al final dicen, no, porque como es un cacho lo tengo en su casa. Entonces yo creo que en Chile hemos avanzado en que esas personas que eran invisibles hace 20 o 30 años, casi como que no se conocía que habían personas con discapacidad, y hoy día sí las vemos, son mucho más visibles. Entonces ahora, dado que las vemos, dado que son más visibles, hay casi como que se necesita una generación para romper esos prejuicios. Y esto sí puede ayudar, puede acelerar ese rompimiento de prejuicios. Entonces, este tipo de programas, por ejemplo, que no existían antes en la televisión, ayudan a precisamente a romper esos prejuicios. Y que venga Solange, que cuente su experiencia, que esté Marcelo, que cuente la experiencia de él también. Suponer que una empresa es solamente
una máquina fría de números, que lo único que le interesa es el resultado final, es no conocer cómo es la empresa moderna, porque significa es una comunidad, y como es una comunidad, le importa lo que está alrededor de ella, y por tanto el medio ambiente, y le importa también lo que está al interior de ella, y que son las personas. Entonces, desde una perspectiva puramente humana, obviamente uno tiene que abrirse mucho más y romper esos prejuicios como lo está haciendo esto. ¿Qué te parece a ti que se haya planteado, aparte esta ley de eliminar esta ley que permite pagar menos del mínimo, la ley de cuotas? ¿Qué te parece que tengan que recibir a personas en situación de discapacidad en el futuro, va a ser porque va a ser gradual, en empresa y en sector público? Me parece una medida excelente. Eso sí, cuando que no nos miren por obligación, ni por el dinero, sino por el beneficio de la persona, de que se sienta a gusto. Me parece excelente, me parece una medida innovadora, me parece que esos crecientes como subdesarrollados se está elevando de a poco como Chile. Entonces, ¿qué le dirías tú a una empresa que no ha tenido nunca la experiencia de recibir a una persona en situación de discapacidad? ¿Qué aporten puedan hacer? Bueno, las personas con discapacidad tienen el sentido de responsabilidad, tienen el sentido de dar mayor desempeño que los otros, porque generalmente las personas que lo tienen todo dicen, no, ¿para qué voy a ir? Si en total no, que otros lo hagan por mí. Y esa no es la temática, sino que de ver que existen buenas tasas de, ¿cómo se dice?, de llegar a la hora, buen desempeño, o sea, se están perdiendo la oportunidad de conocer gente diferente, de dar un valor absoluto a esa persona y a la misma empresa, pero algo más simple. Yo quiero preguntarte, Andrea, me acuerdo que estuvimos una vez en un seminario en la OIT, parece que fue, en que hablaban experiencias de distintas empresas, y esto, decían las empresas que lo han empezado a hacer, es, aparte de una responsabilidad ética, no es un favor, es un derecho humano, es un buen negocio al final. Y me acuerdo de un caso que contaba una empresa que había contratado en un lugar con mucho ruido, mucho ruido, un trabajo a puras personas sordas, y que las empresas de lado trabajaban en lo mismo, se las habían empezado a levantar. Se habían tenido que empezar a elevar los sueldos, pues habían empezado a pelear. Esto puede ser un buen negocio para una empresa porque no es una fundación de caridad y por lo tanto hay que hacerlo de una forma en que también sea un buen negocio, y parece que lo es al final. Yo creo que cada vez que tú contratas un personal que tiene deseo, que tiene pasión por hacer la pega, es un buen negocio para la empresa. Primero, porque esa pasión de la que habla también Solange contagia al resto de los trabajadores, y eso ya es un buen negocio. Cada vez que la experiencia que tú contabas, una experiencia de una empresa paraguas en Brasil, gastaron una cantidad enorme en prevención para que a las personas sordas contrataron 400 sordos. Y fue una tremenda oportunidad para esa empresa. Las personas con discapacidad, cuando se hace un buen proceso de incorporación, con un buen análisis del puesto de trabajo y una buena selección, sin duda que va a ser un muy buen negocio. Mejora el clima, contagia la buena onda y por lo tanto los conflictos que al interior de la empresa antiguamente existían también tienden a reducirse. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, dale. Los procesos de selección, que obviamente son difíciles. Piso, anda, ¿qué ves? ¿Cómo se hacen de manera de que al final termine bien tanto el trabajador como la misma empresa? O sea, que puedan hacer ese buen match. Bueno, ahí hay un proceso. Mónica estuvo en el lanzamiento del manual. Nosotros escribimos un manual. Ella no quiere decir, pues habla de nosotros, lo escribió ella. Es su aporte. El manual para una inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, un manual 100% gratuito de acceso libre. El que lo quiera lo baja de www.fundaciontacal.cl. Y ahí está toda la metodología. Lo primero que tienes que hacer, tú me llamas, eres empresario, me llamas y me dices, mira, tengo un puesto. Nosotros vamos a hacer una evaluación del puesto de trabajo. Vamos a hacer la preselección de las personas. Una vez que preseleccionamos a las personas que tienen las competencias para desempeñar ese trabajo, entonces se inicia el proceso desde recursos humanos.
Una vez que se selecciona a la persona, previo al ingreso, ya lo contaba la Solange, hay una capacitación a los compañeros de trabajo y a la jefatura. Porque si el maltrato es malo, la sobreprotección puede ser aún peor. Y por lo tanto es súper necesaria esa capacitación. Porque, bien lo dice la Solange, esto es dignidad, no es caridad. Y no se le la pega al otro. Y no hacerle la pega al otro. Y lo otro es que una vez que se incorpora, los seguimientos. Nosotros hacemos seguimiento, los seguimos presencialmente hasta 6 meses y obviamente quedamos vinculados telefónica de por vida. O sea, Se nos va acabando el tiempo para las dos autoridades presentes. Un par de tips me gustaría preguntarles. ¿Qué otras leyes les parece que son necesarias? Pongo sobre la mesa lo que tiene que ver con inclusión, que a muchos nos parece que todavía en el tema de la reforma educacional falta mucho para que en realidad no se pueda dejar en la casa o en una sala o haciendo palote a los niños. ¿Qué leyes son urgentes? Así como un tip, porque se nos acaba el tiempo. Sí, muy breve. Ahora, teniendo presente que es complejo desde el punto de vista de la discusión, y a propósito de los sesgos que existen, yo creo que dando el paso con la ley de cuotas laborales, estamos, digamos, rompiendo muchas estructuras. Eso es muy importante. Creo que, pero esto requiere una discusión mucho más transversal y creo que una ley de cuotas apertura eso, y eso es lo que yo lo veo como... Como un dominó, porque ir votando cuando están puestos los dominos. Revisar la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad. Perfecto. En términos de lo volitivo, de la voluntad, de la capacidad de decidir, de ser, digamos, sujeto de derecho, responsable, no objeto de derecho, eso es clave. Es clave en una sociedad genuinamente moderna, donde las personas la diversidad es reconocida como un valor. Creo que ese es un paso fundamental que hay que visualizar. No creo que la discusión esté tan centrada en instituciones. Para mi gusto es precisamente cómo le damos a las personas, o sea, cómo les reconocemos su condición de sujetos de derechos. Eso es clave. Jaime, ¿algún tips? Yo diría 2 cosas. Primero, porque además he tenido la experiencia de conocer un taller mecánico en Buin que se dedica a adaptar automóviles para personas con discapacidad, en que esa legislación está completamente obsoleta. O sea, el examen que tiene que hacerle previo, al final se lo hacen en el mismo taller porque la persona que ahí trabaja ya lo conoce y sabe cuándo alguien sí puede manejar y cuándo no. Pero parte como de una desconfianza instantánea a la legislación y eso es algo que evidentemente hay que cambiar. Se me han acercado también algunas agrupaciones y comunidades, por ejemplo, en la regulación de los perros guía. Que si se la... Lo aceptan en la mitad de los lugares. Exactamente, no solamente la aceptan poco, sino que además la certificación de los perros guía no solamente para personas ciegas, sino que también es para personas con otro tipo de discapacidad y que son importantes, que también tienen que tener esos perros guía. Por ejemplo, niños con autismo, que también los ayudan muchísimo. Entonces ahí hay cosas que uno necesita traerlos a la realidad. Y en materia educacional, hoy día hay un programa en Chile, que es el programa de integración, el PIE, que yo creo que es tiempo que lo evaluemos y sepamos exactamente cómo está funcionando en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque significan recursos a veces psicosociales, que de trastornos a veces permanentes y otros transitorios, que separan a los niños de la escuela y los llevan a un lugar especial donde le hacen el tratamiento, pero necesitan a veces más lugares físicos, más una transformación física. Sí. Y esos recursos no se pueden ocupar en esa transformación. ¿Yo estaría dispuesto a una ley de cuotas laboral? Me explico, que en aquellos colegios donde no tienen en sus salas, en el fondo, alguien, si llega alguien con discapacidad, no puedan no aceptarlo. O sea, yo creo que hay algunas cosas porque en teoría no debieran no aceptarlo y uno podría aducir la ley Zamudio, pero hacer alguna o impedir, por ejemplo, que les cobren cuotas de integración que encarece para los padres que ya tienen tratamientos más caros y todo. No, algunas de esas cosas evidentemente se pueden hacer, pero por ejemplo una que yo creo que ya es relevante, que es que ningún colegio que se abra, que sea nuevo, así como ningún edificio que sea nuevo, puede tener la excusa de que no tiene el espacio físico para una persona con discapacidad, por ejemplo, de movimiento. En el caso de los edificios eso ya de orden comunitario y la norma... O sea, la ordenanza que se aplica empezó en régimen y eso significa que en espacios comunitarios tiene que haber accesibilidad, no digamos desde el punto de vista de la convivencia, no solo del acceso al edificio, que era la norma antigua. Y en los colegios es exactamente lo mismo. Entonces, sí, uno puede tener inclusive el espacio físico, pero ¿qué pasa con el prejuicio? No, y eso es un cambio cultural. Entonces, que en las escuelas empecemos a hacerlo también nos sirve para muchos años. Se nos acabó el tiempo y siempre digo, o sea, si alguien dijera voy a poner un restaurante sin baño, pues dirían, ¿cómo? Bueno, un colegio que no tiene equipo pedagógico para gente discapacitada, yo encuentro, eso es mi opinión, que no debiera poder abrir. Jaime, si tú fueras discapacitado, ¿tú crees que hubieras llegado a donde estás?
yo creo que es muy difícil para una persona con discapacidad la política. De hecho, yo no recuerdo diputados con discapacidad en general importante. No, o sea, que haya tenido alguna discapacidad importante, yo creo que no. Ministra recuerdo una, la Catalina Parot. Sí, Catalina. Ah, sí, tiene razón, que fue candidata y fue ministra. Senadores. No, si han habido ministros y subsecretarios y otros, pero yo creo que diputados y senadores no. O sea, si tú fueras una persona en silla de ruedas o que no hubieras visto, ¿tú crees que hubieras llegado a ser diputado y líder en tu partido? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero yo a veces lo que pienso es al contrario. ¿Qué pasaría si es que hoy yo tuviera un accidente o algo que me hiciera quedar en situación de discapacidad? ¿Tendría la misma oportunidad de futuro? Yo creo que a veces no. La respuesta es no, porque todavía construimos demasiados muros, demasiados prejuicios al respecto de lo que significa la discapacidad. Yo tengo muchos amigos que sí han tenido discapacidad, que les ha ocurrido algún accidente, u otros también lo han tenido por nacimiento, y son personas que están perfectamente integradas en la sociedad, solo necesitan apoyo y necesitan más oportunidades. Quiero terminar con la Solange y quiero hacerte una pregunta, Solange. ¿Cómo serías tú sin trabajo? No sé, en realidad es como mi mundo y apartarme de allí, no ser el aporte de mi casa y estar sumergida en la incertidumbre si voy a estudiar o no, o si voy a completar tareas de la casa, sería un daño muy importante al nivel psicosocial y de la autoestima y también de la mente. Porque la gente cuando no tiene nada más que hacer y se queda en sus casas, empeoran la discapacidad. Entonces, el trabajo en cierto modo es como una terapia. Una terapia y un derecho. Claro. Solange, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas Andrea, gracias. gracias por haber estado con nosotros. Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Ministro, Marco. Al final. No, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones, Solange. Sí. Un orgullo, un ejemplo, además. Muchas gracias, Solange, por haber estado con nosotros. Un honor tenerte acá, de verdad. Y a ustedes, eso, lo de siempre, emparejar la cancha. Jugar así, desnivelado, estar en la parte de arriba, es mucho más fácil estar en la parte de abajo, ¿no? Porque manipular un poquito la cancha, esto no es un favor, es un derecho de los ciudadanos, es un derecho humano que es vulnerado día a día y que esperamos que se den pasos. Hacemos el llamado hoy al Parlamento en esto, no soy neutral, a que aprueben esta ley, a que abran mentes y corazones también, porque hay muchas Solange, porque hay muchas personas que ustedes no conocen y que le están vulnerando sus derechos y que les cambia la vida con algo tan simple y tan necesario como un trabajo digno para todos y todas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Chao.